Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. No deje que la curiosidad lo mate, nada más deje el papel ahí a un lado, ¿ok? No se me distraiga. Puede usar la parte que está vacía, si usted quiere tomar notas, sí puede usar la parte que está vacía para eso, pero no conteste nada de lo que está ahí, ni se distraiga con él en este momento. Qué bueno es Dios, Padre, gracias, Señor. Qué tiempo refrescante, Señor, hemos disfrutado. Continúa la obra que has comenzado en esta noche, Señor. Te bendecimos, Señor, te honramos, Padre. Solo tú eres digno de ser exaltado y glorificado, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La lección pasada que dimos el domingo, hablamos de Hechos capítulo 3 y vimos cómo Dios usa el milagro del cojo de la hermosa para abrir la oportunidad para los que estaban allí, que quedaron asombrados, ellos todos pudieran escuchar el evangelio. Y hablamos acerca del mensaje que predicó el apóstol Pedro, la manera tan poderosa que él presentó el evangelio, la manera en que el evangelio impactó los corazones de los oyentes y la manera en que sus corazones fueron quebrantados y por qué, aunque usted puede decir, no, pero es que ahí no decía que sus corazones fueron quebrantados, ya mismo se va a dar cuenta del por qué digo esto. Y también si miramos y analizamos el mensaje de Pedro, fue un mensaje bien duro, fue un mensaje directo, fue un mensaje verdaderamente confrontador. Y esto es importante porque en este tiempo a nosotros no nos gusta ser confrontados, no nos gusta, o sea, que se nos confronte por medio de la palabra. Y es importante, o sea, es importante de que nosotros estemos dispuestos a ser confrontados y más cuando es por la palabra. Yo le digo la verdad, o sea, estamos en un tiempo en que parece hasta religioso y parece legalista el venir y confrontar a las personas con la palabra. Yo les doy, con toda honestidad, o sea, yo prefiero que la gente que me ama me confronte a que tolere mi pecado. O sea, yo prefiero ser confrontado por aquellas personas que me aman y no tener que ser confrontados en la eternidad por Dios. O sea, por favor entienda esto. Es mejor ser confrontado hoy por personas que le aman. Es más, yo hablaba con un pastor una vez y me dice, lo más difícil del pastorado es el soportar la crítica. Y yo le decía, muchas veces la crítica es un anuncio de algo que estamos haciendo mal. No todo el tiempo, no es que estoy justificando la crítica, pero muchas veces la crítica es un anuncio de un error que estamos cometiendo. Y es mejor recapacitar del error que pagar las consecuencias en la eternidad. Sin embargo, en la sociedad en la que estamos viviendo, pareciera que fuera religioso, legalista, fanatismo el hecho de confrontar a alguien con la palabra. ¿Sabe que yo estaba mirando un programa, yo estaba mirando un video que me enseñó mi esposa el otro día de un joven cristiano que decidió en un programa de estos de talentos, él decidió cantar una canción cristiana. Y cómo lo criticaron, o sea, cómo lo trataron de ridiculizar por haber cantado esa canción cristiana y cómo lo menospreciaron por haber cantado una canción cristiana. Y aunque la verdad del caso no lograron ridiculizarlo porque el público los apoyó y el resto de los jueces lo apoyaron y todo lo demás, pero yo me ponía a pensar y yo decía, ¿sabes cuántos programas yo he visto de una persona que dice, no, yo tengo, salí de las drogas y ahora canto y la gente lo aplaude? O alguien dice, no, es que yo soy homosexual y hago esto y la gente lo aplaude, pero al cristiano por mantener sus convicciones es criticado, es juzgado, es vituperado. O sea, y yo me pongo a pensar, esa es la sociedad en la que estamos viviendo.
aplaudimos el mal, toleramos el mal, justificamos el mal, pero entonces lo que verdaderamente honra a Dios, eso es legalismo, eso es religiosidad. Y la gente no tiene culpa. Nosotros los pastores somos los que tenemos culpa. La iglesia son los que tenemos culpa. Porque hemos utilizado los púlpitos para motivar a la gente y no para predicar el evangelio. Y es tiempo de que definitivamente no solamente los púlpitos, sino que nosotros como cristianos evangélicos llenos del Espíritu Santo, a lo que es pecado se le llame pecado, y a lo que es santo se le llame santo, a lo que es del mundo se le llame mundo y punto. Y viva con las consecuencias de sus convicciones. El tener convicciones producirá consecuencias. Viva con las consecuencias de sus convicciones. No trate de agradar a la gente. Si usted tiene una convicción de algo, olvídese lo que diga la gente. Viva con las consecuencias de sus convicciones. Y es tiempo de que nosotros vivamos con las consecuencias de nuestras convicciones. Ahora, el mensaje de Pedro fue duro. O sea, cuando usted lo analiza, cuando usted lo lee en su casa, en Hechos 3, el mensaje fue duro. Pero hoy vamos a ver el resultado de este mensaje en Hechos 4. Vamos a ver los primeros 2 versículos, ¿ok? Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora, vamos a hacer una pausa ahí porque esto es importante. O sea, es importante quiénes eran estas personas, cuál era su resentimiento. ¿Y por qué es importante? Porque necesitamos entender esta parte para poder entender el resto del libro de los Hechos. ¿Okay? El problema no era de que ellos hicieran milagros o que Dios los utilizara en milagros. El problema no era de que ellos pertenecieran a lo que los saduceos y los fariseos consideraban una secta. El problema era de que ellos predicaran que Jesucristo se había levantado de entre los muertos, de que Jesucristo había resucitado. Y lo vamos a ver en diferentes áreas del libro de los Hechos, cómo ellos no, o sea, cómo los saduceos y los fariseos lo que no querían era que se predicara de que Cristo había resucitado. Ahora, ¿por qué razón? O más bien, ¿dónde vemos esto? Termina el versículo 26 diciendo, del capítulo 3 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vea la escena, por favor, entienda la escena y por favor recuerde lo que le he dicho muchas veces, que cuando la Biblia se escribió, no se escribió con capítulos y versículos, sino que el versículo 1 del capítulo 4 es la continuación del capítulo 3. Entonces, cuando esto se escribe, no se escribe por capítulos y versículos, sino que se escribe todo un relato. Cuando ellos todavía estaban hablando, o sea, están los jefes de la guardia, acuérdense, ellos estaban en el templo, estaban los saduceos, estaban los fariseos, todos mirando el milagro que había acontecido, y a ellos no le había molestado, hasta ahora no le había molestado nada, o posiblemente estaban tolerando lo que estaba sucediendo. Pero cuando ellos vienen y dicen, cuando Pedro dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Ahí fue donde ellos vieron un problema. Ahí fue donde se desató y se desencadenó toda la persecución. Ahí fue donde dijeron, vayan y arréstenlos, porque están predicando de que Cristo se levantó de entre los muertos. Ahora, ¿por qué esto los molestaba tanto? Y ya vamos a ver un poquito al respecto. Pero hay varias cosas que tenemos que entender. Primeramente, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran una secta o eran una parte de lo que es el Sanedrín, que era, como quien dice, la crema de la cultura religiosa judía. Y ellos eran los que eran más conservadores que los fariseos. Ellos eran los que generalmente eran más influyentes en el Sanedrín. Los saduceos y los fariseos le pagaron a los que estuvieron cuidando la tumba de Jesús, y cuando ahora Él resucita, vienen con ellos a darle el reporte, y ellos le vinieron y le dieron mucho dinero y le dijeron, ustedes no digan nada de lo que aconteció, más bien
digan que llegaron sus discípulos por la noche y se robaron el cuerpo. Y no se preocupen de que si vienen los gobernantes a levantarse contra ustedes, nosotros nos encargamos de eso. Entonces, primeramente que por el área política, el que ellos estuvieran diciendo de que Cristo había resucitado por el área política le presentaba un problema. Le presentaba un problema con Roma y le presentaba un problema con el pueblo por el área política. Pero por el área también de sus convicciones y sus creencias, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en las manifestaciones espirituales ni angelicales. Si usted ve el libro de Hechos, capítulo 23, vaya ahí un momentito conmigo. Deje marcado ahí Hechos 4 porque no me voy a tardar mucho ahí. Hechos 23. Versículo 7 dice: cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Ok, el Sanedrín se componía de fariseos y saduceos, y en parte también del Sanedrín había algunos escribas, y todos ellos estaban allí reunidos, y todos ellos se reunían para discutir algunas cosas. No quiero entrar en lo que pasó en el Hechos 23, porque si no, cuando lleguemos ahí voy a repetir lo mismo. Pero aquí podemos ver cómo hubo una división. ¿Y por qué vino la división? Versículo 8 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces los saduceos generalmente eran los que más bien gobernaban y dirigían el Sanedrín. Entonces cuando ellos escuchan de parte de Pedro que Cristo se había levantado entre los muertos, o que Dios resucitó a su Hijo Jesús, en ese momento ahora ellos van y echan mano a los discípulos. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Yo necesito que usted entienda esto. El hecho de que nosotros prediquemos el evangelio y que le digamos a la gente de que somos cristianos no cambia nada. El cristianismo puede llegar a ser otra religión como cualquier otra del mundo. Porque lo que nos hace a nosotros, cristianos evangélicos, no es que nos reunamos los domingos o los jueves a escuchar una palabra y a cantar unas canciones, porque todas las religiones del mundo hacen algún tipo de asamblea. Eso no afecta en absolutamente nada. Lo que hace diferente el evangelio que nosotros predicamos es que Cristo se levantó de entre los muertos. Eso es lo que hace diferente todo. O sea, no le diga a la gente solamente: mira, esto es lo que yo era y yo voy a una iglesia que está bien chévere, ven conmigo. No. Dígale, o sea, tenga una convicción clara de quién es Cristo en su vida. O sea, no le diga a la gente que Cristo es bueno, es que Cristo hace milagros, es que Cristo solamente puede venir y sanar tu matrimonio, es que Cristo, si tú vienes y vas a Él te hace millonario, es que si tú vienes a Cristo. No le predique eso a la gente, por favor. Eso es lo que tiene a la gente tan confundida. Porque ahora cuando vengo a Cristo y no hace el milagro que yo esperaba que tú me dijiste que iba a hacer en mi vida, ahora entro en un estado de shock. Ahora entro en un estado de confusión. Predique el evangelio como es. Diga las cosas como son. Que Cristo siendo Dios se hizo hombre. Que Cristo siendo Dios se humilló hasta la muerte, y la más dura y trágica muerte posible. De que Cristo murió en la cruz, pero que también resucitó. Y que ahora se encuentra en todo poder y autoridad, viviendo y operando entre nosotros mientras gobierna a la diestra del Padre. No le quite, no le añada, diga la verdad. ¿Quién es Cristo? Pero pastores, que yo le dije eso para ver si lo convencía. No es tu trabajo convencer a la gente. Ese no es mi trabajo.
Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces le tenemos que decir la verdad a la gente, porque el predicar a Cristo resucitado es lo que cambia todo el panorama de nuestra fe. Cristo resucitado es el fundamento de nuestra fe. Cuando tú predicas a Cristo resucitado, tú le estás diciendo a la gente que ese mismo Cristo que te amó tanto vive entre vosotros y entre nosotros. Lo que cambia el corazón, las acciones y el comportamiento de unas personas no es simplemente que se metan a la iglesia. Es que entiendan que Cristo nos amó tanto, que descendió del cielo, se hizo hombre para estar entre nosotros y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pero resucitó, está sentado a la diestra del Padre en todo poder, en todo gobierno, en todo dominio y en toda autoridad. Si quieres creer eso, bienvenido, y si no lo quieres creer, I'm sorry for you. Entonces nos dice acá, y por eso es que ya mismo voy a seguir entrando en eso, pero es importante que entendamos eso. Prediquemos la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y dice el versículo 3: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día, porque era ya tarde. Pero muchos de los que ya habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahora, esto es digno de mencionar, porque hay personas que quieren predicar el evangelio porque el predicar el evangelio les da algún grado de influencia. El predicar el evangelio les da algún tipo de reconocimiento y le da algún tipo de admiración, y hay gente que les fascina predicar para ser admirados. Pero esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio usted no lo predica para ser admirado, ni lo predica para ser reconocido, porque hay 4 cosas que yo entiendo que el mensaje del evangelio hace. Y número 1 es que el mensaje del evangelio hace temblar al reino de las tinieblas. El mensaje del evangelio redarguye los corazones. El mensaje del evangelio produce esperanza en la vida del oyente. Y el mensaje del evangelio nos dirige y nos apunta hacia la eternidad. 4 cosas hace el mensaje del evangelio. Cuando nosotros predicamos el mensaje del evangelio, tenemos que entender que nos vamos a meter en problemas. Te van a criticar por predicar el mensaje del evangelio. Escúchame bien, el enemigo se va a levantar contra ti cuando tú predicas el mensaje del evangelio. Eso no te sorprendas. ¿Alguna vez a alguno de aquí le ha pasado que dice: no, yo ahora sí que me voy a meter con Dios? Y cuando tú vienes a ver, se te vira la casa patada arriba. Todo comienza a irte mal. Yo me voy a discipular y yo voy a ser discípulo, y tú sientes como que el infierno entero se desencadenó contra tu familia o contra tus finanzas. Empiezan a rebotar cheques, aunque ya la gente no usa cheques, ¿verdad? Te llega la carta de desahucio, o sea, te llega un sinnúmero de cosas, te llegan malas noticias, y uno dice: ahora que yo me voy a meter con Dios. ¿Por qué nos sorprendemos? Imagínese a Pedro predicando, imagínese esto. Pedro predicando, y 5,000 hombres, sin contar mujeres, creyeron el mensaje del evangelio. ¿Te imaginas cómo hace sentir eso una persona, que todo el mundo esté diciendo, 5,000 gentes estén diciendo, hombres, estén diciendo: gloria a Dios, yo necesito? ¿Te imaginas lo que hace eso en el ego de una persona? Y de repente, ¿cuál fue el resultado? No fue la fama, no fue la influencia, fue la cárcel. Por eso decía hace un rato atrás: pague las consecuencias por sus convicciones.
El mensaje del evangelio no va a hacernos famosos. No se sorprenda cuando el infierno entero se desencadene en contra suya por usted predicar el mensaje del evangelio. Sin embargo, lo importante aquí es de que en lo que Pedro predicó y en lo que lo arrestaron, 5,000 personas vinieron al conocimiento de Cristo Jesús. Yo comentaba de este joven creo que era Ecuador, tiene talento, si lo quiere buscar en YouTube. Y cuando le dicen, si te pasamos a la próxima ronda, ¿vas a cantar otra canción cristiana? Y él dijo, sí. Y le dijeron, y le dijo a esta persona, pues no te paso. Yo me imagino, o sea, si yo estuviera en los zapatos de él y estuviera pensando como estoy pensando ahora, yo estuviera diciendo, ¿qué importa? Millones de personas me escucharon predicando el mensaje del evangelio por medio de una canción. No hay problema. Ridiculízame como tú quieras, pero tuve una oportunidad para predicar el mensaje del evangelio. Dios nos pondrá en posiciones para darnos la oportunidad que alguien escuche de quién es Cristo y lo que puede hacer en la eternidad de una persona. Versículo 5, vamos a seguir. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora, yo quiero que por favor usted deje ahí marcado y vaya conmigo a Mateo 26. Yo quiero que podamos absorber el panorama. Mateo 26, versículo 57. ¿Ya lo tiene? Ok, mire lo que dice el versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ok, versículo 6 dice, de hecho dice, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás. ¿Ven el panorama? Ahora, mire esto. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Y qué fue lo que Pedro vio? Vaya al versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo bofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Por qué te llevó a uno y te llevó al otro? Porque Pedro fue testigo de todo lo que le hicieron a Cristo en el mismo lugar en donde él se encontraba ahora parado. Y con la misma gente. Y yo me imagino, si yo llego a ser Pedro, yo estuviera preguntándome si a Cristo, que es el Hijo de Dios, le hicieron todo eso y luego lo que se desencadenó después. Y ahora yo estoy con la misma gente en el mismo lugar y por el mismo Vaticanal. Y la misma gente me está preguntando,
¿con qué autoridad tú haces esto? Posiblemente, yo digo nada más que posiblemente, estoy casi seguro de que yo dijera, no sé qué se me metió en la cabeza, pero imagínense que él lo tenía fresco. Pedro era el que estaba predicando, él lo tenía fresco. ¿Cómo al Mesías le hicieron eso? Él tenía que preguntarse, si a él le hicieron eso, ¿qué no harán conmigo? O sea, nosotros leemos estos pasajes y muchas veces fallamos en vivirlos o tratar de venir, o sea, y meternos en la historia. Yo no quisiera verme ahí. O sea, imagínese solamente, no sé, o sea, qué sé yo, que el presidente de la nación lo llevaran a una corte en Siria, hicieran barbaridades con él y a usted lo lleven a la misma corte en Siria y le preguntan, ¿y de dónde tú eres? Lo menos que usted va a querer decirle es que usted es de Estados Unidos. O sea, yo empezaría a decir, rapa aquí, ¿qué está? No te entiendo. ¿Qué te... Yo no voy a decir que soy americano. Si al presidente le hicieron eso, ¿qué me van a hacer a mí? Entonces ahora Pedro se encuentra en la misma corte y le preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Y aquí es donde el versículo 8 cambia toda la escena. Lucas toma, o sea, Lucas hace el énfasis en que Pedro no respondió en sus fuerzas, en que Pedro no respondió simplemente porque sí, porque era valiente, porque era Pedro, porque fue el que sacó la lanza y le cortó la oreja al otro. En el versículo 8 nos dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ok, entonces ¿a dónde? Recuerda, estamos estudiando, ¿no? ¿A dónde nos lleva esto? O sea, esto no era un secreto para Pedro. Mire Marcos 13, deja ahí marcado por favor. Perdone que te tenga del tingo el tango, ¿no? O sea, pero mire Marcos 13. Mira el versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os mire qué dato curioso, no un dato curioso. Mire, déjeme darle un poquito más para atrás. ¿Podemos? Mira el versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos, ¿frente a dónde? Frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Ok. Entonces Cristo comienza a hablar acerca del fin. Pero mire ahora cómo cambia la temática en el versículo 9. Pero mirar por vosotros mismos. ¿De quién está? ¿A quién le está hablando? A los discípulos. Mira, todo esto va a suceder, pero antes de que todo suceda, vean por vosotros mismos, porque a ustedes los entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Versículo 10, márcalo en su Biblia, por favor. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones,
Pero cuando os trajesen para entregaros, no os preocupéis, porque habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que fuere dado en aquella hora, eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Lo que significa esto no es de que tú te vas a parar al frente de una congregación o a dar una clase y decir, no, yo no me preparé porque el Espíritu Santo es quien va a hablar por mí. Sino que te está diciendo aquí que cuando tú vienes y estás en ese momento de persecución, o le está hablando a ellos, cuando ustedes estén en ese momento de persecución, cuando ustedes estén amedrentados, cuando ustedes tengan miedo porque los van a azotar o aún porque los van a matar, no se preocupen. Porque el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. Volvamos a Hechos 4. Entonces ahora hace un énfasis Lucas diciendo, ahora entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Ahora Pedro comienza su discurso. Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro no titubeó. Pedro no vino y dijo, es que no quiero ofenderlos, porque si ya yo los ofendí, por eso ustedes están aquí, pero ahora yo no quiero ofenderlos. Pedro predicó el mismo mensaje que había predicado. Cristo se levantó de entre los muertos. Luego el versículo 13 y 14 dice, entonces viendo el denuedo que de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Tres cosas importantes que podemos aprender en esta porción. Tres cosas importantes. En el versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Ellos reconocieron que Pedro cuando habló no habló con intimidación, sino que Pedro habló con convicción. Y cuando ellos vieron la convicción con la que Pedro hablaba y testificaba y afirmaba, no encontraron qué decir. Y la pregunta que nosotros debiéramos hacernos hoy es, ¿pudiéramos nosotros comenzar a vivir una vida así? ¿Pudiéramos nosotros comenzar a vivir una vida tan apasionada por Cristo, que cuando la gente nos ve hablar, ellos vean la pasión que nosotros tenemos por Él? O sea, que cuando nos escuchen sepan que estamos hablando no porque aprendimos algo de un libro, sino porque estamos viviendo lo que estamos hablando. O sea, pudiéramos nosotros, sin tener la necesidad de estar viniendo y siendo, o sea, como fanáticos locos, o sea, que lo que le decimos a la gente, mira, te va a ir al infierno. No, o sea, ¿puede la gente de verdad poner nuestras palabras con nuestro testimonio? La gente que nos rodea, ¿qué dice de nosotros?
¿Ven que vivimos con convicción? ¿O ven que en la calle eres una cosa y en la iglesia eres otra? ¿Qué dicen nuestros hijos de nosotros? Ellos nos ven en la casa. Ellos pueden venir y decir, papi y mami, lo mismo que son en la iglesia, así mismo son en la casa. ¿Pueden ver ellos la convicción y el denuedo en nuestras palabras? Porque denuedo no es gritar como yo a veces grito, como siempre grito cuando predico. Eso no es denuedo. Denuedo no es venir, y tener una tremenda oratoria y las palabras correctas. Denuedo es decir con convicción lo que estás diciendo porque lo vives y lo crees. Pudiéramos nosotros comenzar a vivir vidas. Café, escúchame por favor. Pudiéramos comenzar a vivir vidas donde nuestro testimonio respalde nuestras palabras. Porque Pedro vino y le predicó a la multitud y vinieron a arrestarlo, pero ahora la gente que lo arrestó, cuando lo escucharon hablar, tuvieron que quedarse callados. Yo le he dicho muchas veces, una cosa es yo enseñar algo, otra cosa es impartir algo. Yo puedo enseñar cualquier cosa, pero yo solamente puedo impartir lo que vivo. O sea, yo le puedo hablar del diezmo a todo el mundo, pero si yo no diezmo, yo no puedo impartir la bendición de hablarle del diezmo a esa persona. Yo puedo hablarle a mis hijos de obediencia, pero si yo no vivo una vida de obediencia, yo le puedo decir muchas cosas, pero solamente le podré impartir lo que vivo. Y si usted es padre como yo, a mí no me interesa que mis hijos sepan de obediencia. A mí me interesa que mis hijos vivan en obediencia. Y para que ellos vivan en obediencia, yo les tengo que impartir obediencia. ¿Están aquí o ya se enojaron? ¿Pudiéramos predicarle el evangelio a la gente de manera tal de que crean lo que estamos predicando porque ven que en nuestra vida se manifiesta una transformación genuina? Lo segundo que aprendemos aquí, yo sé que están diciendo, no quiero aprender más nada de lo que aprendemos aquí. Es que dice la segunda parte del versículo 13, y le reconocían que habían estado con Jesús. Esta es la segunda vez que a Pedro lo reconocen por haber estado con Jesús. La primera vez tuvo que maldecir para salirse del problema. La primera vez cuando le dijeron, tú también eres de ellos, él dijo, no, yo no soy. Y le dijeron, sí, tú eres de ellos, yo te vi con ellos, no, yo no soy. Y tuvo que maldecir para poderse salir del problema. Pero esta vez ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Esta vez él no quería huir, sino quería ser reconocido de que él sí había estado con Jesús. Esta vez no fue identificado por el temor, sino que esta vez fue impulsado por la valentía que solamente el Espíritu Santo da. Lo que nos lleva entonces a lo segundo que podemos aprender o podemos preguntarnos es, ¿pudiéramos enamorarnos de Cristo a ese grado?
pudiéramos enamorarnos de Cristo al grado, mire, usted sabe que en las iglesias hay de todo, inclusive en café hay un montón de gente que sabe mucho, ¿sí me entiende? Y siempre están refutando tu teología y están refutando lo que tú crees y están refutando y te están corrigiendo. No fue Moisés, fue Noé, ¿sí me entiende? Ese tipo de cosas. O sea, pero la verdad del caso, de verdad tú puedes venir y decir, ¿sabes qué? Yo tengo las marcas de que amo a Jesús. Yo verdaderamente amo a Jesús. Mira, cuando a mi casa llega un testigo de Jehová, yo no le cierro la puerta, yo le invito a entrar. Y yo no sé si usted sabe, pero los testigos de Jehová los preparan para refutar lo que tú crees. Y a los mormones también. Yo cada vez que llegan a la bicicleta, yo les abro la puerta. Después les ofrezco café para verlos diciéndome que no. Y yo no tomo café. Pero ¿sabe por qué? Yo los dejo que ellos me hablen. Y yo los dejo hablar y de repente yo digo, es que tú conoces a Cristo. Oh, entonces ahí vienen y me sacan. No, porque me tratan de convencer. Pero cuando yo le digo que ya yo te escuché, ahora escúchame tú a mí. Yo no le trato de decir, no, es que Juan capítulo 1, versículo 1, lo que dice, no. Esto es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Esto es quien Cristo es para mí. Esto es lo que el Espíritu Santo continúa haciendo en mi vida. Y tú no me puedes convencer. Porque yo sé lo que Cristo ha hecho en mi vida. ¿Qué dice la gente que está a nuestro alrededor? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Saben que hemos estado o no con Cristo? ¿Saben que somos o no somos? ¿Qué dice nuestro comportamiento de nosotros? Envía un mensaje claro a nuestro comportamiento de que hemos estado con Jesús. O envía un mensaje claro de que hemos ido a la iglesia. ¿Cuál es el mensaje claro de que hemos ido a la iglesia? Ayer el pastor habló de esto. No le diga a la gente lo que el pastor habló. Dile lo que estás viviendo que el pastor habló. No se enojen, estoy jugando. Versículo 14, ya. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. Diga conmigo, ellos tenían la evidencia. Cuando ellos vinieron y miraron y dijeron, pues qué rayos decimos. Si este hombre lo conocemos que se sentaba a la puerta del templo a pedir limosna y hoy camina, salta, brinca y alaba a Dios. Si ellos no hubiesen tenido la evidencia del cojo, ellos nunca podían defender su posición. Si ellos no hubiesen tenido la evidencia del cojo, ellos hubiesen tenido que aceptar que le hayan refutado. Y eso nos lleva a lo mismo. Es más, mira el versículo 16 lo que dice. Versículo 15 dice, entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué evidencia tengo yo de que Cristo resucitó? No es que evidencia histórica tú tienes. ¿Qué evidencia tú portas en tu vida de que Cristo
Porque no habrá musulmán alguno que podrá confundirte si tú portas la evidencia de la resurrección de Cristo en tu vida. Pastor, ¿cómo que una evidencia? ¿Cómo es así? Ok, fácil. Antes de tú estar en Cristo, ¿cómo eras tu vida? Y ahora que estás en Cristo, ¿cómo es tu vida? Pero si solamente entraste a la iglesia para ser el mismo malgeniado, si me está entendiendo lo que quiero decir con malgeniado, ¿verdad? Amargado, para ser el mismo conflictivo. Paro. Y solamente ahora vas a la iglesia, pero sigues siendo la misma persona que antes. Entonces tú tienes mucha religión, pero no tienes evidencia de una resurrección. Si a la hora de pelear con tu esposa, porque los cristianos también peleamos con nuestras esposas, la única persona que no discute con su esposa es el que no es casado. Por eso aprovecho de antemano decirles que vengan al retiro de matrimonio que vamos a tener para que aprendan a pelear bien. ¿Cómo era tu matrimonio antes de estar en Cristo? Pero si ahora en Cristo te dice las mismas barbaridades que te decías antes de estar en Cristo, tu familia y tu hogar no tiene evidencia de la resurrección de Cristo en ustedes. Pero cuando tenemos evidencia en nuestras vidas, nadie podrá negar de que lo que predicamos a Cristo resucitado sea verdad. Porque cuando la gente a mí viene y me pregunta, pastor, ¿cómo tú pudiste venir y dejar la cocaína y dejar el adulterio, dejar esa vida desastrosa en la que vivías? ¿Y cómo es posible de que ya tú no seas atraído a estar de club en club y de problema en problema y de mujer tras mujer? Lo único que yo tengo para decir es, yo no puedo venir y decir, no, es que mi esposa vino y mira, ahí, no. Fue que el Cristo resucitado un día vino y me alcanzó y me quebrantó y me transformó, y todo lo que soy y todo lo que llegaré a ser es gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario y a la resurrección de entre los muertos. Pero no podemos predicar al Cristo resucitado si no comenzamos a dar los cambios que muestran la evidencia de que Él resucitó. ¿Están aquí? Versículo 17, ya para avanzar. En versículo 17 al 22 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Eso es cuando esta evidencia de que uno, cuando se niega a ponerse viejo y uno necesita espejuelos y no se los pone porque uno se niega que los necesita. Y llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, esto nos habla de dos cosas importantes. Número uno, nuestra dependencia, obediencia y reverencia es únicamente y estrictamente a Dios. Nuestra dependencia, obediencia y reverencia es únicamente y estrictamente a Dios. Nosotros debemos estar más preocupados
por lo que dice y piensa Dios que lo que dice y piensa la gente. Si tú vas a predicar el evangelio, y cuando digo predicar el evangelio no estoy hablando solamente si lo vas a predicar desde un púlpito. Si tú vas a vivir una vida verdaderamente cristiana y vas a ser discípulos y vas a hablarle de Cristo a la gente, tú no puedes estar preocupado por la opinión de la gente. Porque lo dice, no es justo delante de Dios obedecer a los hombres más que a Dios, o antes que a Dios. Número 2, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El predicar el evangelio y el declarar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas no es una opción para el cristiano. Yo sé que muchos, cuando estoy hablando de esta primer parte, vienen y dicen, no, yo por eso no le hablo a nadie, porque hasta que yo no comience a vivir mi vida como la tengo que vivir, y como dice el pastor, yo por eso, no. Esto no se trata de eso, I'm sorry, esto no se trata de esto. Si tú verdaderamente eres un hijo de Dios y tú de verdad eres cristiano, tú cumples con la gran comisión. Y tú cambias lo que tengas que cambiar para que tus palabras tengan peso. Ya voy a terminar. De ahí en adelante comienzan entonces bien y los ponen en libertad. Dice, ellos entonces, versículo 21, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Te imaginas? Que los meten presos, se convierten como 5,000 hombres, sin contar las mujeres, y ahora los tienen a ellos allá, y la gente decía, no podemos hacerle nada, porque es que la gente le ha creído a ellos. ¿Puedo hacer un paréntesis aquí? ¿Tú entiendes que eso es lo mismo que pasa con el reino de las tinieblas cuando tú predicas el evangelio? ¿Tú entiendes que la gran comisión tiene una promesa que nosotros muchas veces ignoramos? Y es que Él estará con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Tú entiendes que cuando tú predicas el evangelio, el reino de las tinieblas no tiene potestad contra ti ni contra mí? Pero pastor, los metieron preso. Tú no los ves a ellos preocupados. Y que el hombre, versículo 2, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, lo que significa es que llevaba toda una generación en su condición. Versículo 23. Y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Mira esta oración, por favor, mira esta oración. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29 al 31, márquelo en su Biblia. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ok, pausa. Oigan por favor esta oración.
Ellos ahora vienen y le dicen a la gente: mira, nos pasó esto, nos pasó lo otro, es más, vamos a orar. Y cuando comienzan a orar, comienzan a reconocer que todo lo que había acontecido estaba dentro de la perfecta voluntad de Dios. Y de repente vienen y dicen en la culminación de la oración: ahora concédenos. No, antes de eso. Dicen: Señor, mira sus amenazas, mira lo que nos acaban de decir, pero concédeme la oportunidad de tener la valentía y la convicción de no dejar de predicar el evangelio. En otras palabras, Señor, no permita que nos intimidemos por sus amenazas. No permitas que claudiquemos en predicar el evangelio. No dejes que nos rajemos, Señor. Ayúdanos y al contrario, aumenta milagros y prodigios alrededor de nosotros para nosotros seguir glorificando y decir que es por Cristo. Qué pasión tan impresionante. ¿Tú te imaginas que nosotros estemos bajo peligro? Por favor entiende que todos ellos tenían familia, que algunos de ellos tenían hijos y esposas y cuidados y nietos, y con todo y eso ellos estaban diciendo: si tengo que morir por esto, vale la pena morir. Contrario a lo que la cultura y la sociedad nos enseña en nuestro tiempo, que te dice: no, tú vela por ti, tú preocúpate por ti. ¿Tú crees que a ellos no les preocupaba a sus familias? Claro que sí. ¿Tú crees que no les preocupaban sus nietos, sus esposas, sus matrimonios, sus finanzas? Claro que sí. Pero ellos encontraron en el evangelio, en la verdad del evangelio, encontraron algo mayor, superior y mucho más poderoso que todo lo demás. Iglesia Café, escúchame por favor. Ese es el mismo mensaje del evangelio que tú y yo hemos recibido y por el cual hoy somos salvos. O sea, ellos no están predicando el evangelio. O sea, ellos están pidiendo valentía para predicar el mensaje del evangelio porque iban a perder sus vidas. Nosotros hoy no queremos predicar el mensaje del evangelio por miedo a que seamos criticados. Hoy tenemos 1000 excusas por lo que no servimos a Dios. Yo me pregunto: ¿dónde se fue la pasión de la iglesia de Cristo? ¿Es que mi matrimonio y el matrimonio de ellos? ¿Es que mis hijos y los hijos de ellos? Pero eso es problema de ellos. Ok, yo no lo veo de esa manera. Yo veo que ellos pagaron un precio que ni usted ni yo pagaríamos ni una décima parte de lo que ellos pagaron, lo cual nosotros no tenemos excusa. ¿Cómo podemos recobrar nuestra pasión? Mire que con esto quiero ser bien claro y bien conciso. No estoy diciendo que vendas mañana tu casa y te vayas a la China. Si lo quieres hacer, gloria a Dios, yo oro por ti. No te detendría. Yo no detendría a nadie que me diga: yo quiero irme de misionero. No lo detendría. Pero eso no es lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo: aprende a glorificar a Cristo en medio de tu entorno. Aprende a vivir en Cristo en tu trabajo,
en tu escuela, en tu universidad, en tu negocio. Aprende que Cristo es el centro de toda tu vida y no todo lo que posees. Saca el papel, por favor. Si alguien necesita un bolígrafo, levante la mano y le podemos facilitar uno, pero usted lo devuelve a la salida. Y por favor, cuando le entreguen el bolígrafo, usted dele su tarjeta de seguro social o su Visa o Mastercard. No se crea, no se crea. Todos tienen un papel, ¿verdad? Si usted no tiene un papel, por favor, levante la mano para que le hagan llegar uno. Esto es importante. Esto es importante. Allá, Vincent. La gente que llegó tarde, que no tiene papel, levante la mano. Etsy llegó tarde, no tiene papel aquí, mira. Ah, ok. Ok. ¿Cómo podemos volver a apasionarnos? Y vamos a irle llenando poco a poco. No se me adelante, espérese. Ya hay algunos que están poniendo ahí el Mesías y todo lo demás. Aguántese. Ok. Volvemos a apasionarnos o a vivir bajo nuestras convicciones cuando podemos responder a estas 7 preguntas y analizamos y meditamos en ello, ¿ok? La primera pregunta es, ¿quién es Cristo para usted? O sea, yo sé que es tu Salvador, el Señor. No, pero en verdad, o sea, de manera personal, ¿quién es Cristo para ti? No hay una respuesta mal, no hay una respuesta bien. Es simplemente tu respuesta. Y ese es tu papel y únicamente tuyo. No es tuyo de tu esposa, es tuyo. Número 2. Cuente ahí brevemente qué hizo Cristo por usted. Murió en la cruz, pero ¿qué más hizo? Seamos sinceros y meditemos. Si sinceramente creemos que Él murió en la cruz, si de verdad creemos que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo por ti? ¿Qué ha hecho? Número 3. ¿Usted cree verdaderamente que Cristo es Dios? ¿Es soberano, que está vivo? Y si contesta que sí, dígame por qué. O no, escriba por qué. ¿Por qué usted cree que Cristo es Dios? Porque la Biblia lo dice, pero ¿por qué más? ¿Qué más? ¿Qué evidencia tú tienes de que Él es Dios? La pregunta número 2 te ayuda mucho a contestar la 3. Número 4. ¿Cuál era su destino sin Cristo? ¿Usted cree de verdad que su destino sin Cristo era el infierno? ¿Cree de verdad que le esperaba un lago de fuego y azufre? Descríbalo ahí en sus propias palabras. ¿Cuál era tu destino sin Cristo? Número 5. Ahora que estás en Cristo, ¿cuál es tu destino? ¿Y estás seguro de ese destino? ¿Tienes seguridad de tu salvación?
¿Crees de verdad en la vida eterna? ¿Crees de verdad que hay un lugar que nos espera donde no habrá más llanto, más dolor, más enfermedad, más muerte, más viles? Número 6. ¿Cuánto piensas que Cristo te ama? ¿Y por qué sabes que Él te ama? Y número 7. Cristo te salvó. Pero ¿qué otras cosas ha hecho y continúa haciendo en tu vida? Guys, when you're done, just come up. Yo quiero que tú tomes tu papel y lo dobles. Una vez que termine, lo metas dentro de tu Biblia. O lo guardes en tu bolsa. Toma tu tiempo, tenemos tiempo. Más bien estamos adelantados y ya estoy por terminar. Ok. Yo sé que está preguntando, pastor, ¿para qué no hizo llenarlo si lo íbamos a guardar? Porque esto no es para mí. Esa contestación que usted puso ahí me gustaría, ¿verdad?, de que usted tomara un tiempo esta noche, mañana, el día que usted determine, para analizar lo que usted escribió ahí. Porque esas 7 preguntas, o sea, no las saqué de ningún lugar. Estaba pidiendo al Espíritu Santo, o sea, que me enseñara, o sea, de qué manera podemos volver a apasionarnos por Él. Y estas 7 preguntas son las que yo creo que, o sea, que cuando venimos y meditamos en ellas, y las tenemos latentes en nuestras mentes, en nuestra vida, yo creo con todo mi corazón que definitivamente nosotros cambiamos la perspectiva de la manera en que estamos viviendo. O sea, cuando entendemos quién es Cristo, o sea, cuando entendemos que estamos hablando de que Dios tomó forma de hombre, y venimos y decimos, wow, o sea, tú dejaste todo eso para venir aquí. Y cuando analizamos por qué lo hizo y decimos, ¿tú lo hiciste por mí? Ok, tú dejaste todo eso y viniste aquí por mí. Pero encima de eso tú eres Dios. Y cuando me pongo a analizar que lo que me esperaba a mí era el infierno, era un lago de fuego y azufre, un lugar que no está preparado, no está equipado, diseñado para humanos, sino que está diseñado para el diablo y sus ángeles. Y eso era lo que me esperaba. Ven, cuando yo me pongo a analizar que un día en tormento, un día en depresión es demasiado.
Un día en desesperación es demasiado. Y lo que me esperaba era una vida eterna de tormento y dolor y sufrimiento. Pero que ahora, gracias a la salvación que tengo por la sangre derramada en la cruz, ahora vivo con la convicción que lo que me espera es la nueva Jerusalén, un lugar donde no hay más llanto, más dolor, no hay más sufrimientos. Entonces entiendo, número 6, que tú me amas. Y que me amas más allá de mi razonamiento. Y encima de eso, no te parece suficiente, sino que continúas bendiciéndome, continúas amándome, continúas permitiéndome el privilegio de disfrutar de tu presencia, entendiendo todos mis errores y pecados. Con todo y eso me amas. ¿Cómo no vivir con convicción? ¿Cómo no vivir apasionado? ¿Cómo no vivir anunciándole a todo el mundo quién es Él? Christine Caine dijo que los cristianos somos el GPS de la gente perdida, porque somos los que los redirigimos al corazón del Padre. Y yo escuché eso y dije, wow. O sea, mi trabajo es ir y buscar al perdido y no juzgarlo, no criticarlo, sino decirle: ven, yo quiero presentarte al que vino y lo dio todo por mí. Ven, te voy a dirigir al corazón del Padre. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.